Hola, yo soy Samara Casio y en este video les voy a estar hablando sobre la unidad 4 de la materia de dinámica social. El tema principal es los principios de la socialización y les voy a estar hablando tema por tema de una manera muy clara, breve y concisa para que no haya ninguna duda. El primer tema se llama sociedad, estructura y cambio social. Una sociedad es la unión intencional de un grupo de personas las cuales buscan la consecución de un bien común. Entre los principales elementos que conforman una sociedad, los más destacados son 6, que es la unión intencional, activa, estable, estructurada y hacia un fin común. Bueno, la estructura social es un sistema articulado de relaciones sociales en el cual cada una de sus partes sirve para el resto del sistema y a su vez beneficia las actividades de cada parte y con las actividades globales del sistema. Los procesos de socialización es el proceso en el cual cada individuo aprende a convivir con otros y al mismo tiempo va formando su personalidad. Es la socialización primaria. Esta tiene lugar en la infancia y a través de ella se interiorizan los aspectos más importantes de la sociedad. Terciaria, que en esta etapa algunos adultos deciden asumir o interiorizar las normas y valores de otra cultura o de otra sociedad. El proceso de socialización se produce gracias a la existencia de unos agentes sociales: la familia, la escuela, las relaciones entre iguales y los medios de comunicación de masas. La familia representa el agente socializador más importante, ya que en ella se adquieren la mayor parte de creencias, costumbres, valores, normas que configuran la personalidad social del individuo. La escuela, que en ella se transmiten los conocimientos, pero también se refuerzan las actitudes y los valores. Las relaciones entre iguales se trata de grupos que se forman de niños de la misma edad, en los cuales aprenden a desempeñar distintos papeles y este tipo de relaciones son las más importantes durante la adolescencia, pero se desarrollan también en diferentes momentos de la vida. La estratificación social es la desigualdad económica y social que ha sido la preocupación de siempre en todos los tiempos. ¿Qué es la movilidad social? Esto se refiere al movimiento de personas o grupos de una clase social a otra. Se dice que las oportunidades que tiene una persona de encontrar la posición adecuada son iguales y solo están limitadas por sus aptitudes y preferencias. O sea que la sociedad capitalista permite alto grado de movilidad, tan grande como el número de oportunidades que pueda brindar una sociedad. Por otra parte, el cambio social son las transformaciones de las condiciones de vida de los grupos humanos, de su estructura y de su sistema de valores. Dentro de los procesos del cambio social hay que distinguir varios conceptos como el desarrollo, progreso, evolución social y revolución. El desarrollo es el incremento en la dimensión y en la complejidad de un fenómeno social o económico. El progreso va muy unido a un proceso cualitativo y es un incremento en la riqueza cualitativa de la vida social. Es el mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad. La revolución es la ruptura violenta y rápida con la situación establecida. Se asocia a un cambio rápido. El siguiente tema son los roles y los estatus. ¿Qué es un rol? Bueno, un rol es la conducta esperada de quien ocupa un determinado estatus. La clasificación de los roles son de dos tipos: adscriptos y adquiridos. Los roles adscriptos son los que se asignan en relación con la cuna o con otros factores que la persona no puede modificar, y los adquiridos son los que una persona obtiene por su propia decisión o por sus actos. Los estatus hacen referencia a la posición que un individuo ocupa en un grupo o sistema social. Estos también tienen una clasificación de dos tipos que son igual adscriptor. Los adscriptos no se pueden modificar ya que son en relación con la cuna desde el momento de tu nacimiento, y los adquiridos son igual lo que la persona obtiene por su propia decisión o por sus actos. ¿Qué es la cultura? Bueno, específicamente el término cultura en la antropología americana tiene dos significados. El primero es la
es la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. Y la segunda, que es las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente. La cultura se clasifica respecto a sus definiciones, tales como la cultura tópica, que esta consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como la organización social, la religión o la economía. La cultura histórica es la manera en que los seres humanos solucionamos los problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común. La cultura mental es los hábitos aprendidos que inhiben los impulsos y distinguen a las personas de los demás. La cultura estructural consiste en ideas, símbolos o comportamientos modelados o pautados en interrelacionados. Y la cultura simbólica, que esta se basa arbitrariamente asignados en significados que son compartidos por una sociedad. La cultura puede descomponerse en dos grandes dimensiones: la cultura inmaterial y la cultura inmaterial. Bueno, la material son todos los elementos físicos que han sido creados o usados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, tanto primarias como secundarias. Y la cultura inmaterial se compone de todos los elementos intangibles, abstractos, entre los que se encuentran creencias, valores, tradiciones, normas, la moral, costumbres, leyes, comunicación simbólica, lenguaje, etc. Bueno, el siguiente tema es el hombre y la cultura. La relación entre estos dos componentes siempre ha resultado incómoda para el hombre, ya que la discusión es si el hombre, como creador de la cultura, puede modificarla y dirigirla hacia donde él mismo decida, o por el contrario, si la cultura es quien modifica al hombre y lo lleva por donde quiere. Y pues la única base es que podemos tener con cierta seguridad es que sin el hombre no hay cultura. Bueno, el grupo y la cultura. Primeramente, un grupo es un conjunto de personas que interactúan con otras juntas, comparten algunas actividades, y la cultura se refiere a la forma de vida de ese grupo. La cultura puede dividirse en tres partes principales: las costumbres, que es por decir la forma de asearse, la manera de comer o la forma de comunicarse; el sistema de creencias, que es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos que dan significado y propósito a la vida; y artefactos, que son los objetos que produce una sociedad, incluyendo herramientas que son útiles y se utilizan para producir otros objetos. Los niveles de cultura son tres: cultura internacional, que son tradiciones culturales que se extienden más allá de los límites de un país; la cultura nacional, que es la cultura compartida por los habitantes de un mismo país; y las subculturas, que son patrones culturales asociados que comparten los grupos de una misma sociedad. Bueno, los elementos de la cultura son 5: normas, principios, símbolos, costumbres y valores. Las normas son principios definidos de acuerdo a las normas morales de la sociedad que las personas deben cumplir. Los símbolos son acciones o creaciones humanas que representan algo distinto de sí mismos. Definitivamente, esto diferencia a los seres humanos de otros animales, la capacidad de comunicarse a un nivel complejo. Los seres humanos se comunican mediante símbolos de tres maneras básicas: el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y el lenguaje no verbal o corporal. Los valores son ideas abstractos que indican las pautas de comportamiento a los miembros de una sociedad. Gran parte de la conducta de los integrantes de la sociedad están fundamentadas por valores personales o sociales. Y ya para concluir, ¿qué es la identidad cultural? Primero vamos a hablar por identidad. Esto se refiere a los elementos que permiten identificarnos como persona, caracterizarnos, mostrar qué tenemos en común y qué nos diferencia a los demás. Y al hablar de la cultura nos estamos refiriendo a los elementos materiales y espirituales que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral,